Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, estamos en vivo por la señal de Globovisión. Nuestras cuentas en redes sociales están ya a su disposición porque vamos a estar conversando sobre el tema energético y también de energías limpias o energías renovables. Gracias por estar con nosotros, allí las redes a pie de pantalla, y recibimos de inmediato nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata del diputado Francisco Mateo. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la fracción de oposición por Fuerza Vecinal. Además es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Buenas tardes, Rosa. Muchísimas gracias a ti y a Globovisión siempre por su invitación. Bueno, y gracias por atender nuestra invitación, y vamos a iniciar de inmediato revisando algunos portales de noticias con información referente a este tema para ir ilustrando a nuestra audiencia. El primero de ellos, en Últimas Noticias, vemos una noticia del Estado Mérida donde dicen que instalan el primer sistema de energía renovable en el municipio Sucre, Las Lagunillas. Allí se benefician unas 17 familias y el ambulatorio tipo 2 del mismo nombre con la instalación del primer sistema de energía renovable en Venezuela. Comprende una instalación de 135 paneles solares, el cual dará electricidad las 24 horas, un sistema híbrido porque se alimenta del sistema eléctrico nacional que conecta las viviendas y el centro de salud. Pues es parte de la información que está en los medios de comunicación social. Es solo una de las noticias que tenemos ahora al aire. Vamos a seguir revisando otras sobre los trabajos que se han venido realizando sobre el tema de las energías renovables. Hay una ley en discusión en la Asamblea Nacional que también vamos a revisar más adelante porque quedó en discusión, pero este año no hemos tampoco conocido mucho sobre los detalles de esta ley. Así es. Bueno, Rosa, en efecto, nosotros celebramos que la energía renovable, así como lo indica el Convenio de París, firmado el 15 de diciembre del año 2015 por más de 170 naciones, promovido por Naciones Unidas, en su numeral 7 indica que las energías que debe existir un proceso de transición hacia energías cada vez menos contaminantes y menos lesivas frente a nuestro ambiente. En este caso, nosotros en Venezuela somos un país rezagado en la implementación de tecnologías de energías limpias, de energías renovables, precisamente por el hecho de que nosotros en Venezuela hemos apostado todo al petróleo, se ha apostado más de lo que debería ser, tanto así que referente a esta noticia del Estado Mérida, en el Estado Mérida se encuentra, Rosa, y esto es importante decirlo, es importante que la audiencia lo conozca. En el Estado Mérida se encuentra la represa de Santo Domingo. La represa de Santo Domingo tiene una capacidad mayor a los 3.000 megavatios de generación eléctrica. Con esa cantidad de megavatios es una capacidad suficiente no solamente para surtir todo lo que comprende los Andes venezolanos, sino que también comprende una fuente de energía fiable que puede alimentar y abastecer suficientemente al centro-occidente del país. ¿Qué hemos venido revisando? Y que hemos venido también determinando, no solamente por las cifras, sino por los mismos reportes de Corpoelec, que hoy no existe ni un megavatio de generación por parte de una de las centrales más grandes que existe en nuestro país, luego obviamente de las que están allá en el oriente, en la región de Guayana. En este caso, nosotros vemos que el gobierno debe apelar a mecanismos de energías renovables que lamentablemente no ha podido cumplir con toda la proyección que en un principio se tenía, porque hay que indicar también que ya existe desde el año 2011 inversiones en nuestro país relativas a la energía renovable, en el caso del Parque Eólico de Paraguaná, en el cual estuvimos con la comisión el año pasado. Sí, que de hecho conversábamos el año pasado sobre ese tema y cómo esa obra estuvo tanto tiempo detenida, ese trabajo tan importante. Todavía sigue detenido, al igual que el Parque Eólico de la Guajira, tanto el Parque 1, 2 y 3, que ambos en su conexión tenían una capacidad casi de 1.000 megavatios de generación eléctrica, lo cual no se ha podido sumar al aporte del sistema eléctrico nacional debido a, una diversidad de conflictos que lo que muestra es, algunas ciertas debilidades en la gerencia al frente de Corpoelec y al frente de la política energética nacional. Nosotros
desde este caso, desde esta posición como parlamentario de la oposición democrática, pues nosotros hemos venido luchando, promoviendo, participando también en lo que ha sido la discusión de esta ley orgánica de energías renovables, que desde un principio la Comisión de Energía y Petróleo, quizás a muchos no le va a gustar esto, pero la Comisión se había comprometido en su primer año de legislatura de que era el único cuerpo normativo que iba a poder discutirse y que iba a poder producirse. Ya vamos por el tercer año. Sí. Es una gran deuda al país que tiene la Comisión y además es una deuda que no significa sino un grave escollo para el desarrollo del país, porque un país sin energía es un país que le cuesta dar ese paso hacia adelante, hacia el Y uno se el pregunta desarrollo. cómo llegamos a esto teniendo los recursos naturales hídricos que tenemos con la represa El Guri, que creo que es la tercera, ¿no? Correcto. En el mundo. Y bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? Y también un país petrolero, tú que llevas esta Comisión de Energía y Petróleo, pero vemos largas colas en la calle. Ahora con el tema del sistema eléctrico nacional es lamentable. Lo que ha venido ocurriendo nuevamente durante este mes de marzo se han registrado distintos apagones. La noticia anoche era el estado Zulia, la semana pasada lo vimos acá en la ciudad capital en distintas zonas, Avenida Fuerzas Armadas, Parroquia La Candelaria, con cortes intermitentes de luz. En el estado de Nueva Esparta lo propio, hace unos meses también muy fuerte la situación allí, entonces uno se pregunta qué se está haciendo y cómo se puede mejorar esto. Y veíamos dentro de esa ley que estás mencionando, quizá también un plan o una solución, ¿no? Que podría brindar apoyo al ¿Cómo SEM. no? ¿Cómo no? La energía renovable tiene una capacidad en Venezuela, sobre todo por el tipo de vientos que nosotros tenemos en el litoral norte de Venezuela, que es de tipo Sí. Supreme. Es uno de los mejores vientos que puede tener en cuanto a calidad de generación eléctrica en el mundo. También nosotros tenemos la infraestructura instalada de las más grandes del mundo en generación hidroeléctrica de energía, la que está tanto en los Andes como en la región de Guayana. Pero aún así vemos cómo la gestión energética nacional en los últimos 23 años cada vez migra más a fuentes no solamente contaminantes, sino que también son fuentes que van en desmedro del mercado venezolano, debido a que para nadie es un secreto que Venezuela cada vez se ha afianzado más a la monoproducción y a la monoexportación de productos. En este caso, todos vinculados a los hidrocarburos. Aunque se ha empezado a hablar en los últimos años de esa diversificación, de atraer al turismo, No, bueno, la diversificación entre se viene el hablando tema de la desde agricultura. hace más de 15 años. Tanto Bueno, así que ha venido pasando. el plan de gobierno de las últimas dos gestiones del chavismo, pues han hablado de un mejoramiento, o mejor dicho, la reducción del impacto ambiental en cuanto a la generación energética, y hemos visto lo contrario. Hoy la matriz energética, que es la composición de combustibles que crean y generan energía para nuestro país, ya está en una balanza positiva en cuanto a la quema de energías fósiles. Esto quiere decir que cada vez Venezuela se apalanca más en la quema de gasolina, de gasoil, que son fuentes altamente contaminantes y además que nos generaban a nosotros como nación, como país, a PDVSA, grandes rentabilidades económicas, y que hoy en vez de venderse y de exportarse, se utiliza en nuestras termoeléctricas, que fácilmente pueden ser adaptadas al gas natural. Esto lo hemos dicho en incansables ocasiones, en el Parlamento, desde nuestro partido, Fuerza Vecinal con propuestas, desde estas instancias de poder conversar con nuestro público, con nuestros ciudadanos, de que nosotros tenemos capacidad de asegurar energéticamente a Venezuela, solo que son cuestiones de tomas de decisiones puntuales que tienen que ver con reformas puntuales de decretos que fácilmente lo puede hacer el Ejecutivo a través de la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Energía, a través del Ministerio de Electricidad, pero lamentablemente no son tomadas en cuenta porque es más fácil seguir apalancados al petróleo que tomar estas decisiones que aseguran mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos. Ahora, diputado, hace 15 años, como usted lo menciona, por ejemplo, la situación era otra, los precios del petróleo beneficiaban a Venezuela y teníamos la capacidad de producir y el estado de las refinerías era otro. Luego, pues ya desde hace unos pocos años para acá se habla de diversificación porque también las situaciones han cambiado. Del año pasado para acá, con el tema de la guerra, los cambios geopolíticos pues nuevamente elevan el precio del barril
Y uno se pregunta qué le hace falta a Venezuela también para poder aprovechar ese dinero que podría entrar a nuestro país producto de la venta de petróleo, pero bueno, entendemos todo el panorama político que hay para poder avanzar en este sentido, el tema de negociaciones, el tema de las sanciones que están allí sobre la mesa. No pasa todo, sobre todo por lo político. Sí, y falta precisamente planificación estratégica en la política internacional de nuestro país y en la geopolítica energética también que juega nuestro país. Porque para nadie es un secreto, las sanciones pues afectan parte del comercio, pero estas son sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos no es el único país del mundo que Bueno, requiere veíamos energía. esta semana China, anuncios entre Rusia y Venezuela correcto, en avanzar en la cooperación energética. correcto, o sea, China, la India, los países, en fin, del sudeste asiático, que es donde está centrado la mayoría del desarrollo tanto social y económico en el mundo, generan altas demandas de consumo energético y de consumo de combustibles. Son países que tienen relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, no hay ninguna sanción que impida que estos países puedan comerciar. Lo que impide es el incumplimiento contractual que ha tenido PDVSA con muchas de estas compañías internacionales de Asia por más de 15 años, por más de 20 años. Es decir, a veces es más fácil escudarse por una sola excusa, por un solo ítem dentro de la problemática internacional geopolítica que padece nuestro país, pero yo pongo el ejemplo de Irán. Que es otro país Irán es sancionado un que nos ha país ayudado. que tiene más de 30 años sancionado. E Irán no ha reducido su capacidad de producción de crudo, sino que la ha aumentado. Irán ha aprovechado la coyuntura para jugar a favor de estos países del bloque de Asia-Pacífico y le ha ido muy bien. ¿Por qué Venezuela no ha podido seguir el ejemplo de un país con el que actualmente tiene acuerdos de cooperación energética y que han ayudado a que la industria no se termine de derrumbar, porque esa es la realidad? Y no hay algo más difícil, esto lo repetíamos hace poco, no hay algo más difícil en el mundo que derruir económicamente una empresa nacional, en este caso como lo fue PDVSA, en la industria energética. Eso es muy complicado. Esto es una industria que depende mucho del talento humano, que en Venezuela siempre ha habido. Esta es una industria que depende de la estrategia geopolítica y de la estrategia comercial internacional que debe tener un país como nosotros, como Venezuela, que tiene acceso al Atlántico y que tiene acceso al Pacífico gracias al Canal de Panamá. Y que nosotros debemos aprovechar esas situaciones para poder comerciar nuestros productos más importantes que tienen que ver con los hidrocarburos, de tal manera que eso pueda asegurar no solamente la comercialización sostenible de este tipo de productos, sino también la cobertura en la seguridad energética nacional en cuanto a los combustibles como gasolinas, gasoil, también la generación eléctrica y sobre todo el suministro de gas natural. Nosotros lamentablemente hemos desperdiciado, y lo digo con mucha responsabilidad porque las mismas cifras de PDVSA así lo indican, hemos desperdiciado el valor agregado que tiene el gas natural para nuestro país. Hoy en día somos la 8ª reserva de gas natural en el mundo y resaltamos dentro de los últimos lugares en producción y generación de gas natural, sencillamente aunque por recientemente salieron algunos acuerdos para reactivar la producción del gas natural en Güiria. Claro, no, obviamente, es que es necesario por la demanda que tiene nuestro vecino Colombia, pero imagínense ustedes si esto se hubiese aplicado desde hace tiempo, la fortaleza económica que hubiese tenido Venezuela apalancada en el producto del gas natural, sobre todo porque lamentablemente, y bueno, condenamos obviamente la guerra y la violencia, pero la guerra y la violencia ha hecho en Europa, ha hecho que la demanda de gas natural hoy esté por los cielos. Y lamentablemente Venezuela no es que va a llegar tarde, es que ni siquiera vamos a estar invitados a esa participación en la comercialización internacional y convertirnos en lo que siempre hemos debido ser, una potencia en la generación energética. Para eso siempre se ha requerido inversión en el sector energético. Claro, pero por eso están esos recursos naturales. Vamos a hablar al regreso de la pausa, diputado, sobre los detalles de qué puede hacer Venezuela, cuáles son los retos que tenemos por delante en cuanto al tema de nuestra industria energética,
sabiendo todas esas bondades que tiene nuestra naturaleza, los recursos que tenemos en nuestro país, el tema de las inversiones, el tema de las leyes que están vigentes y mucho más. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición para que nos escriba sus preguntas o sus comentarios. Ya volvemos.